¿Cómo definirías los derechos digitales y cuál es su relación con los derechos humanos? Pues los derechos digitales no son más que los derechos humanos en el entorno digital, son aquellos derechos que el ser humano puede ejercer en la era de la sociedad de la información, que es el Internet, y que casi son iguales o tan importantes como los derechos humanos en el mundo físico. ¿Cuál es el estado de la agenda de derechos digitales en Panamá? Pues me parece que el estado de la agenda de derechos digitales en Panamá todavía es bastante incipiente. Se está comenzando a hablar de la libertad de expresión, de la privacidad y de todos estos derechos humanos fundamentales del individuo en el mundo digital. Es una agenda que principalmente está liderada por la sociedad civil y que poco a poco los hacedores de políticas públicas y otros órganos del Estado están involucrando un poco en el tema, pero todavía hace falta mucho por desarrollar y sobre todo por concientizar y que te den cuenta de que son tan importantes los derechos digitales como el resto de derechos que pertenecen a la colectividad panameña. ¿Cuál es el estado de la agenda de derechos digitales en la región? El estado de los derechos digitales en la región está un poco más avanzado que en Panamá. De hecho, IPANDET, la organización a la que represento, hace un trabajo regional en Centroamérica y poco a poco se están incorporando cada vez más actores para hablar sobre estos temas. En cuanto a la región latinoamericana, hay muchas organizaciones de la sociedad civil que lideran estas agendas en sus países y hay países a través de sus gobiernos que se han involucrado un poco más que en otras partes de América Latina. Sin embargo, creo que es un trabajo multisectorial que no únicamente debe ser liderado por la sociedad civil, que por la naturaleza del tema debe ser un tema tratado por diversos actores, la academia, la sociedad civil, gobierno, empresa privada, la comunidad técnica, y es lo que poco a poco hacemos a través de iniciativas como los foros de gobernanza de Internet y otros tipos de eventos que tratan de unir a esta comunidad para promover los temas de los derechos digitales. ¿Cómo están trabajando los gobiernos para la protección de estos derechos y qué deberían hacer? Pues los gobiernos principalmente están trabajando en regular, en promover políticas públicas en torno a esos derechos y muchas de esas políticas públicas son violatorias de las garantías fundamentales mínimas del individuo. Y creo que los derechos digitales es un tema que no únicamente se debe promover a través de la regulación, sino de la concientización. Debemos concientizar a los ciudadanos y concientizar también a los gobiernos sobre qué realmente son los derechos digitales, qué derechos humanos del mundo físico se aplican a los derechos digitales en el mundo digital y posteriormente, en base a esa capacitación y concientización del ciudadano, poder promover políticas que promuevan los derechos digitales de una manera mucho más inclusiva y respetando los derechos humanos. ¿Cuáles deberían ser las características de una gobernanza democrática de datos en América Latina? Pues me parece que las principales características de una gobernanza de datos en América Latina es participativa, abierta e inclusiva, con una participación de los diferentes sectores, que realmente los datos sean abiertos y que puedan ser utilizados por todos, todas y todes para los fines que queramos, ya sea para los fines empresariales, académicos, de la sociedad civil, e inclusiva porque se debe tomar en cuenta otros actores, sobre todo aquellas minorías menos favorecidas, las cuales muchas veces en estos análisis de datos se encuentran carentes y no hay estadísticas o información sobre ellas. ¿Se puede pensar en mecanismos regionales para impulsar la agenda de derechos digitales? ¿Hay otras experiencias que puedan tomarse de ejemplo? Por supuesto, hay muchos mecanismos regionales en materia de derechos digitales actualmente. Existe una red de organizaciones de la sociedad civil llamada Al Sur, conformada por diversas organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, que tratan de promover estas temáticas desde sus diferentes espacios y países. Igualmente están los foros de gobernanza de Internet, que se realizan en la mayoría de países de América Latina, se realizan a nivel regional en América Latina y el Caribe y a nivel global, y actualmente se está trabajando en una consulta pública del Pacto Mundial Digital de Cooperación liderado por Naciones Unidas y en la cual se procuraría que el Internet y los derechos digitales sean realmente abiertos, libres, universales e inclusivos para todas y todos. ¿Cómo ves el rol de las organizaciones de la sociedad civil?
Me parece que el rol de la organización de la sociedad civil es bastante activo y sobre todo muy fundamental. No porque pertenezca a una organización de la sociedad civil y que representa este sector, podría decir que la sociedad civil latinoamericana está muy bien capacitada, muy bien formada y que muchas veces es quienes realmente tienen el know-how sobre muchos de estos temas que a los gobiernos en turno de nuestros países les falta y que nos deberían ver como un aliado, no como una amenaza o como un opositor. La sociedad civil está conformada por profesionales que muchas veces han formado parte de otros sectores y por lo tanto tienen una doble visión que podría ayudar a esta cooperación y a esta inclusión de estos temas de una manera muy favorecedora y que sobre todo podrían promover los derechos digitales y la apertura de datos de una manera mucho más fácil y logrando el éxito que queremos para la región.